Nuestra experiencia de ser padres implica una enorme responsabilidad porque, pues como es bien sabido, tenemos el enorme reto de educar personas. Pero, ¿qué significa educar una persona? Pues los que somos padres de familia entendemos que no implica solamente pues el proporcionarles a los hijos elementos para pues su desarrollo físico, alimentación, elementos básicos en el hogar, de vestido, etcétera, sino que una persona es mucho más que eso. ¿Qué es realmente una persona o cómo podemos concebir a una persona en toda su complejidad? A mí me gusta citar a un filósofo canadiense del siglo XX, católico, que se llama Bernard Lonergan. Él dice que el ser humano es el único ser consciente. Tenemos todos los seres humanos una posibilidad de una riqueza y una vida interior. ¿Qué significa esto de la conciencia? Bueno, pues una persona es un ser que se da cuenta de la realidad en la que vive, de todo lo que le rodea, pero además es capaz de darse cuenta de esa actividad, de darse cuenta, es decir, es capaz de darse cuenta de su propio ser. Esto implica pues que tenemos ante nosotros a un ser que, si bien posee todas las características físicas, químicas, biológicas de cualquier otra especie viva y de cualquier otra especie animal, tiene una característica esencialmente distinta, es decir, tiene la característica de que es un ser con interioridad. ¿Qué implica la interioridad? La interioridad implica pues que somos seres que buscan relacionarse con la realidad a través de sus experiencias, que se preguntan por esas experiencias, que intentan darle sentido a las experiencias, ordenar toda la información que nos viene de las experiencias y hacernos una idea de esas experiencias. Y por otro lado, también implica que esa idea pues tiene que ser contrastada con las ideas de otros, y tenemos que buscar también pruebas para ver si la realidad es como nosotros la pensamos, la entendemos, la interpretamos, o si la realidad nos está implicando cosas que nosotros no habíamos descubierto. Y finalmente la interioridad implica también el hecho de que somos seres que buscan, que se preguntan por cómo actuar dentro de la naturaleza, dentro de la realidad que les toca vivir. Entonces hay una dimensión en la que, a partir de que conocemos la realidad, en la que a partir de que nosotros tenemos experiencias, las vamos entendiendo, las vamos dialogando, vamos buscando pruebas para verificar en la realidad las cosas, pues no nos quedamos inertes ante las cosas, no somos neutros ante las cosas, sino que tenemos que tomar una postura, tomar una posición y actuar frente a eso para transformarnos a nosotros mismos y transformar el mundo. De manera que el ser humano pues es un ser, como dicen muchos autores, un ser que tiene una dimensión biológica, como ya dije antes, que compartimos con otros seres vivos, pero también tiene una dimensión intelectual, tiene una dimensión racional que busca la verdad, tiene una dimensión moral, una dimensión ética en la que buscamos siempre o nos preguntamos siempre por el bien, en qué consiste vivir bien, qué es lo que conviene más hacer en cada situación. Y finalmente tenemos también una dimensión espiritual, es decir, la interioridad también nos lleva a ese contacto con nosotros mismos a través de las experiencias, las ideas, nuestras realidades y nuestras tomas de posición, nuestras acciones, decisiones y las consecuencias de esas acciones. También nos lleva a darnos cuenta de que hay una dimensión más allá, hay una dimensión de misterio en el ser humano, que se pregunta por qué hay más allá de los límites, es decir, hay una apertura a la trascendencia, a preguntarnos por qué, si la vida es limitada, si el conocimiento es limitado, si mis decisiones solamente pueden abarcar limitadamente la realidad y la vida humana, si no existe algo más allá de todo límite, es decir, algo trascendente a nosotros, y en ese sentido la vida interior se va enriqueciendo y cobra otra dimensión, que es la dimensión que podríamos llamar religiosa, la dimensión en la que nos preguntamos por esa trascendencia, por ese ser que puede religar todo lo que existe y religarnos a nosotros mismos con nuestro propio interior y con los demás. De manera que educar a un hijo pues es educar a un ser con vida interior, es educar a un ser complejo, biológico, intelectual, racional, ético y espiritual. Y ese ser está en un medio ambiente
en el que tiene que desarrollarse, que tiene que de alguna manera respetar, pero también transformar, y está en una sociedad, en un entorno relacional de la que también es responsable. Una persona con interioridad es responsable de sí mismo y es responsable también de alguna manera, en alguna proporción, del entorno en el que vive y de cómo ir haciendo más humano ese entorno. Esto es lo que implica educar un hijo, y por eso, como dije al principio, pues se trata de una gran responsabilidad. Estamos educando seres con interioridad, seres con vida interior, que tiene todas estas dimensiones que he abordado.